Estamos aún en el libro de Hebreos. Estamos haciendo tiempo. Empezamos leyendo este libro en el mes de enero y llegamos al libro de Hebreos capítulo 10. Y yo sé que a veces es lento, más rápido, pero, pero hemos llegado a este punto donde nuestro texto es capítulo 10 de Hebreos, del versículo 19 al 25, y es un pasaje de transición importante. Los primeros 10 pasajes hasta ahorita ha sido su argumento principal. Llegará al versículo 18. Y nuestro pasaje esta mañana es desde un enfoque teológico a la aplicación, esencialmente. Es un texto de transición, un mensaje importante. Quiero tomar un par de minutos y hablar de lo que hemos hablado en las semanas pasadas. Si has leído tu Biblia en Hebreos capítulo 1, el autor empieza el libro de Hebreos diciéndonos que Cristo es superior sobre los profetas y ángeles. Versículo 1, muchas veces y en diferentes maneras Dios ha hablado a nuestros padres por los profetas, pero en los últimos días ha hablado por su Hijo, superior a los profetas y ángeles. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo es superior? Porque Cristo es Dios mismo. Hebreos 1:8, pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre, el cetro de justicia y el cetro de tu reino. Hebreos 1:10, tú, Señor, o Yahvé, los cimientos de la tierra en el principio y los cielos hablan de tus obras. Así que Jesús superior a los profetas y los ángeles, claro que superior a ellos. Hebreos capítulo 2, Hebreos 2 dice, no solamente Dios, sino hombre, porque ha sido encarnado. Hebreos 2:14, en carne y sangre se ha hecho partícipe para que pueda destruir a aquel que tiene poder de la muerte, es el diablo. Tenía que ser hecho como nosotros, sus hermanos, en todo respecto. Y como es Dios hombre y se ha puesto en carne en la historia, Hebreos 2:10 es Él el fundador de nuestra salvación. Hebreos 3 se nos dice que Dios es superior sobre Moisés. Se nos dice que si Jesús es sirviente de la casa de Dios, Él es el constructor también de esa casa, superior a Moisés. En capítulo 3 también se nos dice que Moisés ha sacado a su pueblo de Egipto, pero nunca pudieron entrar a un sitio de descanso. ¿Por qué? Porque había un corazón desobediente, había incredulidad. Pero leemos en capítulo 4, se nos dice, pero aquellos que han encontrado en Cristo, su Salvador, encuentran descanso. Porque aquellos que hemos creído, hemos entrado en ese descanso. Porque si Josué hubiera dado ese descanso, Dios no hubiera hablado estas palabras días después. Por eso esforzaos a entrar en este descanso y no caer en este mismo tipo de desobediencia. Y en este punto, la audiencia judía probablemente se preguntan, ok, para entrar tengo que ser un sacerdote. Y en Hebreos 5 el autor dice, Jesús es ese sacerdote. Él tiene todos los requisitos y calificaciones para ser ese sumo sacerdote. Hebreos 5:5, Cristo no se exaltó a sí mismo, pero fue apuntado
por aquel que le dijo, eres mi hijo, el que te he engendrado. Y hay una exhortación muy fuerte en el capítulo 6, donde se habla de apostasía, porque su audiencia, recuerda, son judíos del primer siglo que quieren regresar al templo, a los sacrificios, de regreso al sacerdocio levítico, y dice, no caigan en apostasía, empezando en el versículo 4, porque es imposible en caso de aquellos que han sido iluminados, que han probado de los regalos celestiales y del Espíritu Santo y de las bienaventuranzas de Dios, que caigan y sean restaurados a arrepentimiento, porque no pueden crucificar al Hijo de Dios. Todas las obras del Antiguo Testamento que tenían los judíos últimamente fueron cumplidas en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Hebreos capítulo 6, 19. Tenemos esta aseguranza, ancla, una esperanza para entrar más allá de esta cortina. Jesús, que ha sido el sumo sacerdote para siempre después del orden de Melquisedec. Los judíos podrían decir, Jesús no puede ser su sacerdote, es de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví, no puede ser un sacerdote. Pero Hebreos capítulo 7 nos recuerda que Jesús es todavía de un orden de sacerdote todavía más grande que aquel de Leví. Es del orden de Melquisedec, del 11 al 17. Cristo, un sacerdote superior, porque no es caído ni limitado como aquel sacerdote levítico. Hebreos 7:26. Porque era necesario tener un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, exaltado sobre los cielos, donde no tiene necesidad, como otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio diario por sus pecados y luego por los de su pueblo. Y continuamos en Hebreos 8, se nos dice que Cristo establece un mejor pacto con mejores promesas. Hebreos 9, Jesús establece o inaugura este nuevo pacto por los mismos medios que inauguró los pactos antiguos, por el derramamiento de sangre. Y finalmente llegamos a Hebreos 10, donde se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Cristo ha hecho este sacrificio. Termina su punto en Hebreos versículo 18, donde dice, donde hay perdón de estos, no hay más necesidad de ofrecimiento por los pecados. Entonces, se les dice a los convertidos judíos que quieren salir de la iglesia y regresar al templo, regresar al sacerdocio levítico, y el autor dice, no hay nada a donde regresar. No hay nada. Cristo ha llegado. Y el verdadero perdón ha llegado porque ha muerto una sola vez. No hay necesidad de regresar a los sacrificios. Hebreos 10. Hay una transición desde un argumento teológico a la aplicación. Pero tiene que llegar después de 10 capítulos. Y se les dice, mira, tus sacrificios por cientos de años no te ha llevado a una comunión con el Padre. Los repites una y otra vez. El verdadero sacrificio ha llegado. Una sola vez se ha hecho. Y ahora hay un perdón verdadero. Y este es el contexto para este pasaje transitorio del 19 al 25. El texto dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestro texto empieza en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Empieza con la palabra así que, tantos así que a través de la Biblia. Pero en el libro de Hebreos, cuando el autor dice así que, está moviéndose hacia otro tema, ha terminado con un argumento para llegar a otro. Pero este así que es muy importante esta transición. Está diciendo, así que todo lo que he dicho a través de 10 capítulos, por lo tanto, así que hay una aplicación. Hay una transición importantísima en este versículo. Este es el así que te lleva a la aplicación. Por lo tanto, así que hermanos, ya lo ha hecho un par de veces. Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos santos, que comparten un llamamiento celestial, considerar a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. También Hebreos 6:9, exhortando a la iglesia, les llama amados, con la misma connotación. Hermanos, amados, hermanos, hermanas, en caso general. Es un lenguaje íntimo. Tenemos que tomar en cuenta que el autor de este pasaje es un pastor y está exhortando la iglesia, probablemente con las palabras más fuertes, más fuerte que aquella exhortación de 6. Pero está siendo un pastor porque les llama hermanos, amados, una palabra de motivación. Inmediatamente después, más motivación. Hay un propósito en usar el término hermanos. Somos familia, estamos en comunión, somos hermanos. Por lo tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si eras judío en el antiguo pacto, entrar en la presencia de Dios era tan extraño, tan lejano. Nunca se te atravesaría por la mente entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote lo hacía una vez al año en el día de Yom Kippur, pero tú no podías entrar detrás de ese velo. Nunca podrías entrar a ese lugar. Lo único era tu oración es que tuviera Dios gracia sobre tú a través de la representación de un hombre que entraba, pero no tenías esperanza de entrar en ese lugar. Y en el nuevo pacto el autor se nos dice que a estos judíos, teniendo libertad en el lugar santísimo, confiadamente, no es una entrada general. Hay tiempos en mi vida donde tienes acceso general a algún lado. Recuerdo un amigo que tenía un músico y me daba acceso a estos espectáculos y podía entrar a estos lugares, tenía acceso a estos lugares de espectáculo. No lo merecía y era obvio porque estos artistas llegaban, pero ellos sabían que no tenía por qué estar allí, pero tenía acceso. No tenía ese acceso confiadamente.
No tenía por qué estar ahí. Tenía un amigo que me daba acceso. Pero el autor de Hebreos dice, tenemos libertad a Dios. Importantísimo. En el antiguo pacto no tenías acceso al lugar santísimo. Y ahora dice, teniendo libertad al lugar santísimo, confiadamente, por la sangre. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús. Por 10 capítulos es para llegar a este contexto. Entrar al lugar santísimo, no por sangre de toros y vacas o cabritos. Esa sangre no puede quitar el pecado. Entras con libertad por la sangre de Jesús Cristo. Un sacrificio, una por todas, ha llegado. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Un versículo corto, pero hay mucho. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Entramos a la presencia de Dios, no por el pacto antiguo, pero a través de un camino nuevo. ¿El pacto antiguo traía vida? No, ¿verdad? Traía muerte. Nunca pudo haber hecho perfecto o entrar en comunión con Dios. Lo único que traía era muerte, nunca vida. Segunda de Corintios 3:6. No por letra, pero por espíritu. Porque el espíritu da vida. Romanos 7, del versículo 10 al 11. Encuentro que todo mandamiento da vida. Pablo está diciendo esas promesas que entrarías a la presencia de Dios, pero comprobaban que solamente traen muerte, porque el pecado, la oportunidad hay, pero ciertamente engaña y mata. Romanos 8, de 2 al 3. Porque el espíritu de la ley de vida ha sido para dar libertad en Cristo Jesús. Porque Dios ha hecho lo que la ley demanda y porque la carne no podríamos obedecer. Pablo es claro que la ley nunca te llevaría a la vida, pero el nuevo camino que Cristo establece en su sangre, como dice el texto, es un nuevo camino y vivo. El Antiguo Testamento te traía muerte, el nuevo pacto en Cristo es vivo, te trae vida. Y lo ves en el sistema de sacrificio. Estaba centrado en la muerte. Un año más, otro cabrito, otro toro, otro animal muerto. Y Jesús llega como ese Cordero de Dios para ser sacrificio una vez por todas. No más muerte, solamente vida. Literalmente pudiera decir, inaugura por el camino y vivo. Él nos abrió a través del velo. A través del velo. ¿Qué velo es este? ¿Qué cortina es este? El tabernáculo. Había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Importantísimo. En el Antiguo Testamento el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Lo hacía una vez. Y el autor de Hebreos dice, entramos detrás de este velo a través de Jesucristo, en Cristo. Y hace esta declaración,
esto es, de su carne. ¿Por qué dice que nos abrió a través del velo? Esto es, de su carne. Hay mucho debate, no tengo tiempo para entrar en este debate, pero John Owen, ¿sabes quién es? Un gran hombre reformado. Tiene 7 volúmenes para el libro de Hebreos. Y el punto de vista de Owen es bueno, consistente y bíblico. Owen dijo, recuerda, de acuerdo a este texto de su carne, la carne de Cristo, la manera es por fe, el removimiento de los obstáculos y la vista de Dios como reconciliación. Se nos da esto por el sufrimiento de Cristo en la carne, donde abre la entrada al lugar santísimo. No que el velo sea la carne de Cristo, como algunos pretenden, pero dice que tenemos nuestra entrada al lugar santísimo por la virtud de la carne de Cristo, que fue ese tabernáculo, ese sacrificio, rindiendo su vida. Así que está diciendo Owen aquí, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y atravesaba esa cortina, y ahora entramos en esa cortina a través por la encarnación de Cristo, porque Dios se ha hecho carne y ha sido el sacrificio. Ese es el medio por el cual entramos a la presencia de Dios mismo. No solamente eso, es significativo porque Cristo murió en la cruz. ¿Y qué pasa en ese velo? Es cortada, es rota desde arriba hacia abajo. Dios cortó este velo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y cuando Jesús muere, simbólicamente su carne es cortada. Esta cortina era esa separación entre el Padre, Dios y el pueblo. Y ahora Cristo es figurativamente ese velo. Versículo 21. Y desde que tenemos un gran sacerdote, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice un gran sacerdote. Jesús murió, resucita, se sienta a la diestra al Padre, pero sigue siendo nuestro sacerdote, sigue haciendo intercesión por nosotros, sigue cumpliendo su rol como sacerdote, sigue siendo nuestro mediador. No tenemos un sacerdote terrenal. Dice, David fue muerto, pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Cristo está vivo. El cristiano no es un sistema. Hay un hombre que vivió y murió. No, vive ahora. Cristo Jesús vive ahora y es rey y es un sumo sacerdote. Tenemos el sumo sacerdote. Uno nada más. Si tienes oportunidad, lee Primera de Timoteo, capítulo 3, donde se nos da todas las calificaciones para los oficios de la iglesia. Y cuando lees este texto, hay 2 oficios, ancianos y diáconos. No hay ningún tipo de sacerdotes. Algunas religiones piensan que es, pero lo único que hacen es regresar a esas ideas de sacerdocio. Pero son claras. Tienes ancianos y diáconos y eso es todo. No hay ningún tipo de sacerdotes. Porque tenemos uno. Tenemos el sacerdote que está a la diestra del Padre. El sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo. Finalmente noten que es sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia.
los elegidos, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el pueblo de Dios. Hebreos 3:6. Pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios como Hijo, y somos su casa si mantenemos nuestra confianza. Primera de Timoteo, una vez más. Si me demoro, sepan cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilares y estandartes de la verdad. Efesios 2, primera de Pedro, la casa de Dios es los elegidos, la iglesia. Tenemos un sacerdote, el sacerdote mediando por nosotros sobre la iglesia, sobre la casa de Dios. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, acerquémonos, versículo 22, versículo 23 y del versículo 24. Acerquémonos con corazón sincero. Versículo 3, mantengámonos firmes. Versículo 24, considerémonos. Acerquémonos, mantengámonos, considerémonos. Este es el primero. Acerquémonos. ¿Qué significa acercarse? En el Antiguo Testamento no hay manera de acercarse. No podías. Hay un pecado que te separa de Dios. Hay una cortina gigante. No hay manera de acercarse a Dios. Y en el Nuevo puedes acercarte a la presencia de Dios, siendo honestos con mis problemas. Es difícil considerar cómo acercarse a Dios, pero la Biblia dice, no es bueno que el hombre que esté solo, se le da una compañera. Ve al Señor, porque sé que soy un pecador. Y se siente uno que uno está lejos, pero vemos como Adán y Eva se alejan. Pero la belleza del Evangelio es que puedes acercarte. No hay más barreras, no hay más separaciones. Y se nos dice, acerquémonos. Pero el Antiguo Testamento era al revés. Mantente alejado, no te acerques. Cuando a Moisés se le dan los 10 mandamientos, ¿qué se le dice en Éxodo 19? No dejes que nadie se acerque o morirán. Hay una barrera en el santo monte y los demás aléjense. Levíticos 16. El gran sacerdote solamente puede entrar una vez. Todas las estipulaciones, sacrificios, ordenanzas, el cualquiera que llegara y entrara moriría. Segunda de Samuel 6. Usías toca el arca del pacto y muere. Levítico 10. Nadab y Abiú son consumidos con fuego por ofrecer incienso no autorizado y Dios los mata. El Antiguo Testamento te dice, aléjate, barreras. El Nuevo Pacto no hay barreras. Acerquémonos al Señor. Y a veces es triste porque a veces no nos sentimos merecidos de hacerlo. Pero en el Nuevo Pacto no hay más barreras, no hay más cortinas, no hay más vergüenza. Acerquémonos. Se nos dice que con 4 cosas, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
con corazón sincero. El Señor nos convierte y nos da un corazón nuevo. Salmos 51:10. Crea en mí un corazón puro y renueva mi espíritu con una seguridad, pensando, hoy espero que me acepte. Dios te acepta. El, el autor de Hebreos te dice, entra con confianza, porque tu confianza es en Cristo, con corazones purificados. En el Antiguo Testamento tenías que salpicar la sangre del sacrificio de un animal y siempre es exterior. En el Nuevo Pacto, Dios limpia tu corazón y lavados los cuerpos con agua pura. En la Biblia, esta idea de ser limpiado con agua siempre está conectado al Espíritu Santo. Esta idea viene de Ezequiel, versículo 36, versículo 25. Dice, salpicaré agua y limpiaré toda impureza y lavaré todos tus ídolos. Te daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. Removeré ese corazón de piedra y uno de carne te daré. Pondré mi espíritu dentro de tú, causándote que camines en mis estatutos. La promesa del nuevo pacto es que habitemos en el espíritu y que podamos obedecer los estatutos de Dios. Este tema es de Tito 3:5, nos ha salvado no por los trabajos, por nuestra justicia, pero por su propia misericordia, por la regeneración y renuevo del Espíritu Santo. Nos somos jalados con total seguridad en la seguridad de Cristo y trabaja internamente. Versículo 23. Mantengámonos firmes, porque aquel que ha prometido es fiel, sin fluctuar. Porque tenemos gran sacerdote, Jesús, Hijo del Dios viviente. Mantengámonos firmes a la esperanza, la confianza de nuestra confesión. Muchas veces caemos en la clase de apologética. Entré a esta clase pensando que me iba a dar seguridad, leer filosofía y ser un gran de debate. Solía pensar así, tristemente. Pero el texto nos dice que nuestra esperanza está en ¿dónde? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza no es en ninguna clase. Todo hombre va a fallar. Todo hombre te fallará. Pero nuestra esperanza es basada en la fidelidad y promesa de Dios. Números 23. Dios no es un hombre para que mienta. Nos ha prometido traernos a vida eterna y es fiel para cumplir sus promesas. No es basada en mi inteligencia o ganar debates, es basada en la fidelidad de Cristo. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras. La palabra es considerar,
estimular, provocar. Y cuando es usada esta palabra, muchas veces es negativa, provocar a ira. Muy pocas veces se utiliza en manera positiva. Muchas veces no nos, no nos provocamos en manera positiva, no nos estimulamos. Es triste, pero nos hace contemplar, oye, estoy enseñando a la gente, estimulo a la gente al amor para crecer en Cristo, o mi actitud hace disminuir a mi prójimo. No, este es el mandamiento, estimularnos al amor y a las buenas obras, provocar, motivar a mi hermano, a mi hermana, al amor, no al enojo. Muchas veces somos tan rápidos para enojarnos, pero dice aquí al amor y a las buenas obras. Una última palabra, no sé si te has dado cuenta, pero cuando dice mantengámonos, es consistente con las virtudes de Corintios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, mantengámonos firmes de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 20. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fe, esperanza y amor. 1 Corintios 13. Pero de estas tres, la más grande es amor. Esta es la palabra de Dios, consistente, el mismo espíritu que inspira a Pablo a los Corintios, está inspirando también al autor de Hebreos. Glorioso. Último versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acengra. Voy a hacer 3 puntos. Voy a hacerlo lo más rápido posible, muy rápido. Número 1, aplicación para nosotros. No podemos dejar de congregarnos. Son mandamientos, no son sugerencias. Dice, oye, espero o te sugiero. No, son mandamientos. Mantengámonos, acércate, considera, estimula el amor y las buenas obras. No deja de congregarte. El cristianismo no es una religión individual. Bueno, claro, tienes que creer individualmente, tienes que venir al Señor, pero el Señor te aleja del mundo de tinieblas y te lleva con tus hermanos. No hay lobos solitarios en el cristianismo, no estás solo en tu cuarto. El Señor nos manda venir de la tiniebla a la luz, y la iglesia es esa luz que alumbra. Hay una aplicación. Dice, no dejándonos de congregarnos. Punto número 2. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es el autor hablando a los convertidos judíos y se les dice, no te olvides de la comunión como otros han hecho. Les está advirtiendo, ¿por qué? La siguiente semana los va a exhortar muy drásticamente. No continúes en pecado, porque si es así, no hay más medios para salvación si continúas pecados. Se les dice a los convertidos, no deja de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no lo hagas tú. Pero dice,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que en aquel día se acerca. Debo estar en la iglesia, exhortándonos uno al otro, estar en comunión, estar en la iglesia. Hey, llámale a tu hermano que no ha venido, porque cuando la gente se aleja, se acercan al pecado, se han alejado de la fe, y como grupo tenemos que motivar que regresen a comunión. Pero noten esta última parte. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día es este? Aquel día se acerca. Martín Lutero alguna vez dijo estas palabras: mi conciencia está cautiva a la palabra. No puedo y no podré desistir nada que no sea seguro o en contra de mi conciencia. Que Dios me ayude. Muchos de los comentarios en este versículo piensan que el día es la segunda venida que llegará. Y tal vez sí, cada día que pasa estamos al día de la segunda venida. Amén, aleluya. Pero creo que el contexto está apuntando a un día diferente. Creo que el contexto apunta al día de tribulación, donde el Señor vendría sobre a un Israel incrédulo en el año 70. Y hay una razón en esto. Dice: y tanto más cuando veis, dice, estás viendo. No lo hemos visto nosotros, pero el autor dice: cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo lo puedes ver? No quiero llegar más allá, pero recuerda lo que Jesús dice cuando está cargando la cruz al Calvario. Cristo está cargando la cruz y alguien le dice, empieza a llorar. ¿Qué dice Jesús? Lucas 23:28. Jesús dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, pero lloren por ustedes y sus hijos, porque los días vienen cuando dirán: bienaventurados aquellos que no han nacido ni que han sido amamantados. Estos israelitas llegaban a Jesús cuando Cristo estaba cargando la cruz. Dice: no llores por mí, llora por ti, porque el juicio viene sobre ti y tus hijos. Ese es el día que Dios está hablando aquí. Y una vez más, este es el contexto del resto de hebreos. Les exhorta a los hebreos diciendo, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor dice: mira, congrégate, ten paciencia, porque el día del juicio llega. No quieres estar afuera de la iglesia, porque va a haber fuego en ese templo. El juicio viene. De este libro, desde el día se habla. Mateo 23 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Ve, ahora tu casa quedará desolada, porque no me verás una vez más hasta que diga: bienaventurados aquel que venga en el nombre del Señor. Amén. Señor, gracias por este libro. Gracias por el libro de Hebreos, porque has contestado muchas de las preguntas. Hay tantas sombras
imágenes, tipos explicadas, y no nos has dejado a nosotros solos como hombres caídos, pero nos has dado revelación divina para entenderla en esta tierra. Gracias por el libro de Hebreos. Te pedimos que podamos ver la aplicación y tener más fe y ser mejores seguidores de Cristo y sirven en tu reino. En nombre de Jesús. Amén.